Bien, estimada audiencia, sean todos muy bienvenidos al lanzamiento del libro del doctor Eduardo Hoch, titulado Antiterrorismo y Contraterrorismo en América Latina, Argentina, Brasil y México ante el terrorismo global 2001-2019. El libro ha sido publicado recientemente en su formato digital por la editorial sello SMIC Colombia. Este hito constituye un paso relevante en nuestro proceso de difusión y debate académico, toda vez que como Escuela de Humanidades nos sentimos invitados a dialogar desde la academia con la comunidad en temas que parecieran ser relevantes para toda la sociedad. En esta oportunidad comentarán la publicación del libro el doctor Marcos Moloesnik y continuará la presentación el doctor Andrés Fernández del mismo sello SMIC Colombia. Damos paso a la presentación del doctor Marcos Moloesnik. El doctor Marcos es politólogo, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, cuenta con una maestría en políticas públicas por el INAP de España y un magíster en defensa nacional por la Escuela de Defensa Nacional de Argentina, así como un doctorado en Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares, España. Actualmente se desempeña en el Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Damos paso a las palabras del profesor Moloesnik. Adelante, profesor. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un servidor tiene el honor de presentar la obra de autor a cargo de Eduardo G. Dupré, profesor de la Universidad Gabriela Mistral de Santiago de Chile. Se trata, como ya lo adelantaron, del libro titulado Antiterrorismo y Contraterrorismo en América Latina, Argentina, Brasil y México ante el terrorismo islámico global 2001-2019, editado y publicado por la reconocida editorial de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, SMIC por su nomenclatura de Colombia, el año pasado. Tal como su título lo indica, la obra analiza los sistemas antiterroristas y contraterroristas desarrollados por las tres principales economías de la región, Argentina, Brasil y México, en el marco de lo que se ha dado a denominar la época del terror, periodo que comenzó con los exitosos atentados terroristas contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 y que se prolongó hasta mediados de la década siguiente con la aparición de nuevos grupos cuyos objetivos eran similares a los que tuvo entonces Al Qaeda, responsable de la mayor vulneración a la seguridad nacional de la Unión Americana en su historia contemporánea. La obra en cuestión se estructura en 5 capítulos, a saber, el primero da cuenta del necesario marco teórico, conceptual y metodológico. Este último gira alrededor del estudio de casos múltiples. Por su parte, el capítulo 2 aborda y desarrolla la seguridad en América Latina en el marco del terrorismo global, mediante el análisis del marco normativo, las políticas y el rol del instrumento militar en la seguridad. Mientras que el tercer capítulo presenta y somete a debate crítico las leyes antiterroristas en los tres países, lo que se complementa de la mano del capítulo 4, que desde una perspectiva comparada desarrolla las políticas antiterroristas en Argentina, Brasil y México, con especial énfasis en los servicios de inteligencia, el lavado de activos o blanqueo de bienes y capitales, el ciberterrorismo, es decir, el quinto dominio o campo de la guerra, y las armas de destrucción masiva, como por ejemplo las llamadas bombas sucias, que por su naturaleza son contrarias a la letra y espíritu del derecho internacional humanitario o derecho internacional de los conflictos armados, que es un derecho de excepción que se aplica únicamente en situaciones de conflicto armado. La obra finaliza con consideraciones sobre el contraterrorismo en los tres países analizados, así como las conclusiones generales. La lectura, cabe señalar, se facilita porque cada capítulo presenta su respectiva conclusión parcial. Se trata, por tanto, de un esfuerzo académico bien logrado, soportado por casi 500 referencias, que hoy se encuentra a disposición del lector y del interesado en el sitio web de la SMIC, pudiendo ser descargado sin costo alguno. De esta manera, la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, que por cierto debe su nombre a uno de los más brillantes conductores militares de la historia de Colombia, contribuye significativamente a difundir la cultura de la defensa y la seguridad, a la sazón intangible o factor cualitativo no material de primer orden. En cuanto a reflexiones que desde mi particular punto de vista se desprenden de la obra inédita de Eduardo G. Dupré, conviene destacar las siguientes 7. 1.
que en América Latina, a excepción de los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA, es decir, la Asociación Mutual Israelita Argentina de la comunidad hebrea en Argentina en 1994, el terrorismo islámico constituye una amenaza potencial a la seguridad nacional de los Estados-nación, lo que significa que el aparato de seguridad e inteligencia debería tomar medidas para evitar, en la medida de lo posible, que de ser una amenaza potencial se convierta o pase a ser una amenaza real. Esto es así porque el verdadero objetivo del fundamentalismo islámico, tal como lo pone de relieve el autor, es la destrucción de Occidente mediante la yihad contra los infieles, y América Latina, como lo destaca Alain Rouquier, se encuentra entre comillas en el extremo occidente. Se trata entonces de una amenaza global de la que no escapa nuestra región. 2. Que sobre la dimensión cultural, dado que las sociedades occidentales, de las que formamos parte, son postmodernas y el sagrado derecho a la vida ocupa el vértice de la pirámide de los derechos humanos, frente al dominio de la mentalidad premoderna del fundamentalismo islámico que venera la cultura de la muerte, la cultura del mártir, y que cuantas más víctimas se cobre, mayor será su reconocimiento. Tercero, que siguiendo al autor, los sistemas antiterroristas y contraterroristas desarrollados por los 3 casos abordados, Argentina, Brasil y México, en las últimas 2 décadas, no guardan correspondencia con los nuevos desafíos que impone la complejidad del terrorismo islámico global, porque son los actores no estatales, como el crimen organizado, en especial el narcotráfico, y los grupos que postulan la lucha armada para la toma del poder, responsables de la violencia endémica de Latinoamérica, la principal amenaza a la seguridad nacional identificada por los países de la región, de donde se impone una actualización tanto del marco normativo como de las políticas, estrategias e instrumentos para enfrentar exitosamente este flagelo que, sirva a decirlo, no respeta fronteras ni soberanías nacionales. 4. Que el hilo conductor del libro descansa en el reconocimiento de que la seguridad en sus diferentes dimensiones, incluyendo el componente de la defensa nacional, y como instrumento del poder político y condición del desarrollo, es decir, la seguridad concebida como escudo protector del desarrollo, es una función básica, indelegable e irrenunciable del Estado que tiene la obligación de garantizar a toda su población. Quinto, que mientras el antiterrorismo tiene un carácter fundamentalmente preventivo y disuasivo, con énfasis en los sistemas de inteligencia, y la canalización de las energías sociales, es fundamentalmente defensivo y disuasivo, mientras que el contraterrorismo constituye una respuesta ante la amenaza terrorista. Es el dispositivo que utilizan los Estados-nación para investigar, perseguir y neutralizar a los grupos terroristas por medio del monopolio legítimo de la fuerza mediante las normas y leyes vigentes de cada país, con vocación de anticiparse a la amenaza terrorista y por lo mismo es proactivo. Por lo tanto, el contraterrorismo es por su naturaleza de carácter ofensivo, mientras el antiterrorismo es más amplio porque abarca aspectos políticos. Este último, es decir, el contraterrorismo, es más limitado al centrarse exclusivamente en los mecanismos de seguridad y en los instrumentos coercitivos del Estado. Sexto, que desde el 9/11 los sistemas de inteligencia cobran una mayor importancia relativa, poniéndose el énfasis en la plataforma humana, humain en la jerga, a la luz tanto de las enseñanzas de aquellos exitosos atentados en territorio continental de Estados Unidos, como de las limitaciones de recursos y capacidades de los países latinoamericanos en la adquisición de tecnologías onerosas. También la confianza mutua y la cooperación internacional suelen reconocerse como intangibles de primer orden, ya que, independientemente de la capacidad de generación de riqueza y del poder militar de las naciones, ante la amenaza del terrorismo islámico, ningún país por sí solo se encuentra en condiciones de prevenir y enfrentar exitosamente a este flagelo. Esto debido a que el lector se encuentra ante una amenaza altamente, y como lo pone de relieve el autor, altamente dinámica, movediza y cambiante, lo que impacta sobre los servicios de inteligencia al imponer un enfoque integrador entre las instituciones vinculadas a la protección
de los intereses nacionales para anticiparse a dicha amenaza en la medida de lo posible. En pocas palabras, jerarquizar la prevención sobre la reacción. Séptimo, finalmente, que paradójicamente desde los atentados del 9/11 hasta la llegada al poder del actual primer mandatario estadounidense Donald Trump, los esfuerzos de Estados Unidos llevaron a un abandono relativo de la región que dio prioridad a otras zonas del orbe, en especial el Medio Oriente, generándose así un espacio vacío en América Latina que fue ocupado por la República Popular China. Lo que también se explica por la llegada de gobiernos de corte populista con un discurso marcadamente, entre comillas, antiimperialista y antiestadounidense. Afortunadamente, a la luz de la pésima gestión y resultados de estos gobiernos autoritarios, hoy el escenario político, el escenario estratégico de la región está cambiando, generándose condiciones para la cooperación intensiva con Estados Unidos en tres campos: crimen organizado, migración y terrorismo. Por su atención, muchas gracias y enhorabuena al autor y al sello editorial SMIC que alentó a Eduardo G. Dupré a publicar esta obra que seguramente dará que hablar durante los años venideros y será de obligada referencia para los estudiosos de la seguridad y la defensa. Muchas gracias, profesor. Finalizar la intervención del doctor Moloesnik, pasamos al comentario del doctor Andrés Fernández. El doctor Andrés Fernández es PhD en Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, España, e investigador senior y par evaluador reconocido por el Ministerio de Ciencias y Tecnología, Miniciencia. Ha cursado diversas maestrías, tomando efectivamente todo lo que es el campo, ¿no es cierto?, de lo que es la seguridad. También dentro de lo que son las Academias de Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra, Rafael Reyes Prieto. Actualmente el profesor es adjunto de la Escuela de Humanidades y en este sentido nos honra la presencia de Andrés con las palabras que va a prestar a continuación respecto a este libro. Adelante, profesor. Gracias, apreciado Claudio, querido Eduardo, y naturalmente un gran saludo a la distancia a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en la tarde de hoy. Como podrán notar, yo soy colombiano, así que voy a tratar de utilizar un lenguaje neutro para que se pueda entender de la mejor forma mi mensaje. Básicamente en la tarde de hoy me han pedido participar, más que como comentarista, pensaría yo, sino como un representante del sello editorial de la Escuela Militar de Cadetes, explicando la razón del por qué nos interesó tanto que Eduardo Hodge, como profesor de la Universidad Gabriela Mistral, desarrollara este libro para nosotros. Y es que, en principio, efectivamente, felicitaciones al autor. Quisiera aclarar que la Escuela Militar de Cadetes aquí en Colombia es básicamente como lo que ustedes llaman la Escuela Militar del Libertador Bernardo Higgins. Es la escuela donde se preparan todos los futuros oficiales del Ejército Nacional de Colombia y es al mismo tiempo una universidad que está acreditada en alta calidad, como lo menciona el Ministerio de Educación Nacional y como también entiendo está acreditada la Escuela Militar de Chile. Dentro de la responsabilidad social que nosotros como escuela militar y que como universidad pública tenemos para la sociedad es desarrollar investigaciones de calidad que solucionen ese vacío de conocimiento en lo que día a día los ciudadanos se encuentran. Es decir, no solamente la Escuela Militar de Cadetes tiene programas de educación dirigidos a los oficiales y desarrolla proyectos de investigación dirigidos a solucionar necesidades del ejército, sino también a solucionar lo que en el día a día los ciudadanos colombianos y quizás los de toda la región de Latinoamérica y del Caribe ven y requieren encontrar soluciones. Es así como todos los proyectos y productos de la Escuela Militar de Cadetes son de acceso abierto, como muy bien lo decía el profesor Molesnik, y están completamente disponibles en la página del sello editorial que le acabo de colocar en el chat de este encuentro. Ustedes van a poder ver que no solamente tenemos textos acerca de lo que tradicionalmente es la seguridad y la defensa, sino una gran cantidad de elementos que pueden ayudar a que exista un diálogo permanente de saberes entre todos los academias militares y universidades civiles, no solamente de Colombia y la región. Es así, ustedes podrán encontrar textos en ciencias jurídicas de derecho, en ciencias militares, específicamente lo que es la ciencia política y las relaciones internacionales, en ciencias de la ingeniería,
en maestrías en liderazgo, en historia militar, en acondicionamiento físico militar, en administración logística, bueno, una gran cantidad de contenidos que estamos completamente contentos y felices de ponerlos a disposición de todos ustedes, y que precisamente uno de los más recientes lanzamientos es el libro del doctor Eduardo Hoche. Y quizás para continuar con esta charla, con este conversatorio, viene la pregunta es ¿por qué quizás Colombia, un país que como muy seguramente ustedes conocerán, ha tenido un conflicto interno durante más de 60 años y que puede decir que tiene una gran experiencia en el contraterrorismo y el antiterrorismo, se interesa por publicar la obra de un autor extranjero con 3 casos que pues se alejan de cierta manera en la visión que tradicionalmente tenemos en la seguridad en Colombia, es decir, Argentina, Brasil y México? Y es que es precisamente la franqueza y la profundidad en la cual el doctor Eduardo Hoche, de una forma muy metodológica, aborda estos 3 campos, en la que llega a generar una necesidad o llama la atención por parte de la Escuela Militar de Cadetes la necesidad de ver el mismo fenómeno, es decir, el terrorismo, desde perspectivas que sean completamente diferentes y que sean de cierta manera complementarias a lo que tradicionalmente hacemos aquí en Colombia. Es decir, frente a un problema que es común, como es el terrorismo, no solamente en Colombia, como les mencionaba, sino en la región de Latinoamérica y del Caribe, es realmente importante no quedarnos en utilizar las mismas tradiciones y las mismas fórmulas que nosotros como colombianos hemos utilizado desde hace más de 60 años, sino que dar la posibilidad de abrir la puerta para pensar fuera de la caja y que alguien alejado del mundo militar colombiano, desde Chile, con una formación muy seria dentro de lo que es la ciencia política, la historia militar, las relaciones internacionales, analice casos que sean complementarios y que puedan ayudar y aportar a encontrar soluciones a estos problemas que naturalmente nos encontramos en el día a día. Y es así como desde hace ya 2 años Eduardo Hoche tuvo un diálogo con la Escuela Militar de Cadetes, empezamos a trabajar, a proponer un plan de obra donde básicamente él se esperanzaba en desarrollar un libro completamente abierto y disponible para todos los lectores, en el que esté ofreciendo nuevas fórmulas y nuevos modelos para entender este fenómeno que en ocasiones es tan difícil. Y específicamente, ¿por qué es tan importante? Quizás ya para ir cerrando mi intervención. Porque en Colombia, nosotros y quizás en la región también, como lo he mencionado varias veces, no estamos acostumbrados a un terrorismo de corte fundamentalista, sino más es a la utilización de la violencia por parte de ciertos grupos que se pueden considerar como enemigos o adversarios del Estado, con el fin de lograr algún tipo de objetivo. Pero mal que bien, un eje transversal que hemos tenido en Colombia, en la región, es que todos aquellos que pertenecen a esos grupos armados al margen de la ley, que utilizan la violencia, el terrorismo, para alcanzar de cierta manera sus objetivos o para presionar ya sea al Estado, al gobierno o algunos grupos de poder para que cedan frente a sus pretensiones, es que todos estos adversarios tienen miedo a morir. Es decir, de cierta manera, en el momento de desarrollar sus acciones, tratan de conservar su propia vida y conservar las fuerzas con las cuales se pueden enfrentar a los organismos del Estado. Sin embargo, este tipo de terrorismo de corte fundamentalista, donde generalmente las personas terminan siendo, ¿cómo se puede decir?, donde pueden cambiar por completo su forma de pensamiento y donde esperan un bien ulterior, no solamente aquí a nivel terrenal, en esta vida presente, sino en una vida futura donde quizás se le está asegurando un mejor futuro, conlleva a tener una visión completamente diferente de cómo enfrentarse a esos elementos. No es lo mismo enfrentarse a un terrorista que está dispuesto a ofrendar su vida, a detonarse con un chaleco lleno de explosivos, porque en el más allá va a encontrar un mejor futuro, un mejor mañana, sino que también obliga a que los estados, a que los gobiernos y que sobre todo las fuerzas de seguridad entiendan que requiere una nueva forma, una especial forma de enfrentarse a este tipo de elementos y sobre todo de encontrar soluciones a lo que nosotros hemos visto durante más de 60 años.
Es así que esta es una de las razones, de las muchas que quizás pudimos encontrar en su momento por parte de la Escuela Militar de Cadetes para apoyar o para recibir con los brazos abiertos al profesor Eduardo Hodge para que publicara con nosotros este libro y que naturalmente él de una manera muy abierta y muy sincera pudiera despojarse quizás de los derechos de autor que pudiera perfectamente haber recibido publicando en otro tipo de editorial como Thomson Reuters o quizás como Elsevier, y dar la posibilidad de que de una manera muy abierta y de acceso completamente directo al público, este producto de investigación tan importante, no solamente para nosotros como académicos, sino para la sociedad y para todos los gobiernos de la región, estuviera permanentemente disponible y aportar a esa discusión tan interesante, a ese diálogo de saberes que es tan importante para las sociedades hoy en día en el proceso de encontrar la paz y naturalmente un bien común. Es así como quisiera con esto ya darle paso al profesor Eduardo, con un gran abrazo a la distancia para que nos cuente los detalles y las peculiaridades, las particularidades del desarrollo de esta investigación y sobre todo lo que él sabrá muy bien es lo que va a aportar hacia el futuro con la mejora de quizás el escenario de seguridad y defensa que tenemos en Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias, Eduardo, y adelante. Excelente, Andrés. Muchas gracias por tus palabras. Finalizar la intervención del doctor Andrés Fernández. A continuación se dirige a ustedes el autor, el profesor Eduardo Hodge, quien es historiador, graduado de la Universidad Diego Portales, maestro en estudios internacionales por la Universidad de Santiago de Chile, doctor en Historia de América por la Universidad de los Andes y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente dirige la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral. Adelante, Eduardo. Excelente. ¿Me pueden escuchar? Perfecto. ¿Se escucha bien? Excelente. Bueno, sí. Imaginen un mundo donde las fronteras ya no son barreras infranqueables, donde las amenazas pueden surgir en cualquier lugar, y donde la seguridad de los estados depende de estrategias integradas y bien definidas. Bueno, Antiterrorismo y Contraterrorismo en América Latina es un libro que nos sumerge en esta realidad con un análisis que intentó ser profundo y revelador. Esto no es solo un estudio sobre terrorismo, y eso me gustaría como aclararlo. Es una exploración, diría yo, de cómo Argentina, Brasil y México han abordado la amenaza del terrorismo islámico global en un mundo cada vez más interconectado. Muchos recordarán que, bueno, desde el 11 de septiembre del año 2001, el terrorismo se consolidó como una de las principales amenazas para la seguridad global, y aunque América Latina no ha sido un escenario central en estos conflictos, probablemente en comparación con Europa, Estados Unidos, África, por cierto, hoy día Boko Haram, Al-Shabaab y otros grupos están generando un golpe importante a las distintas sociedades. La pregunta que motivó esta investigación era súper clara. ¿Están preparados los países de la región para enfrentar este desafío? Yo me atrevería a decir que el lector, o sea, ustedes, van a encontrar en este libro un recorrido, diría yo, pormenorizado, a través de las estrategias legales, políticas, policiales o militares de estos tres países, Argentina, México y Brasil, evaluando sus capacidades para responder a una amenaza que, aunque distante en el imaginario colectivo latinoamericano, a excepción, como lo decía el profesor Marco Pablo, de Argentina probablemente, este fenómeno puede tener impactos bastante significativos en la región. Pero antes de avanzar en esta discusión, en esta pequeña descripción que voy a hacer del libro, quisiera precisar dos puntos que me parecen sumamente relevantes para la presentación y que el profesor Marco Pablo ya nos comentó hace un ratito, pero quería yo profundizarlo al ser el autor de esto. El primero tiene que ver con temas temporales y el segundo, digamos, con temas conceptuales, es decir, una cosa temporal, diría yo histórica si ustedes quieren, y por otra parte más conceptual, más epistémico, probablemente un poquito más teórico. Respecto a lo temporal, el periodo de investigación comprendido entre el 2001 y el 2019 responde a dos hitos fundamentales en la evolución del terrorismo islámico y las respuestas estatales en América Latina. Bueno, ustedes lo recordarán, el año 2001 marcó un punto de inflexión importante con los atentados del World Trade Center, ¿no es cierto?, y del Pentágono en Estados Unidos, que redefinieron, diría yo, la seguridad internacional.
y posicionaron al terrorismo global como una de las principales amenazas para los estados occidentales, y ahí el profesor Marco Pablo lo mencionó muy bien, generando cambios significativos a partir de las políticas de defensa y seguridad en todo el mundo. A partir de este momento, países como Argentina, Brasil y México comenzaron a adaptar, diría yo, sus marcos normativos y operativos en materias antiterroristas, aunque con enfoques bien diferenciados y en muchos casos priorizando otras amenazas como el crimen organizado. El cierre del periodo, es decir, el año 2019, se justifica fundamentalmente en la pérdida de poder territorial del Estado Islámico. Por darle un dato más o menos freak, si ustedes quieren, pero el Estado Islámico llegó a tener 130.000, 140.000 hombres y mujeres combatiendo. Para el 2019 ya esa cantidad se había reducido considerablemente. Ya se comenzaban a contar 40.000, 30.000, hoy día se estima que sean 20.000 aproximadamente. O sea, tuvo una baja muy, muy importante. Pero particularmente, el año 2019 se produce la muerte del líder de ISIS, de Islamic State, Abu Bakr al-Baghdadi. Ustedes probablemente lo recordarán porque en el año 2014, en un discurso bastante importante, diría yo, le prometió al mundo que el mundo iba a ser islámico. Y ese discurso ya me hace pensar de que esta es una amenaza verdaderamente global. Entonces, podríamos decir por una parte que el 2019 se produce, diría yo, una fuerte disminución del poder operativo de este grupo terrorista, particularmente ISIS, en prácticamente todo el mundo. Este periodo, 2001-2019, permite evaluar también la evolución de las estrategias antiterroristas y contraterroristas en estos tres países, así como su capacidad, diría yo, para afrontar los desafíos emergentes en un mundo de amenazas llamadas por la teoría transnacionales. La segunda precisión es conceptual. Somos de las ciencias sociales, de la humanidad, y nos encantan las definiciones epistémicas, si ustedes quieren, las definiciones teóricas. Por tanto, esta segunda precisión, a mi juicio, es súper importante, y el profesor Marco Pablo algo mencionó. El antiterrorismo y el contraterrorismo son conceptos complementarios, pero diferenciados en la estrategia de seguridad frente a la amenaza terrorista. En inglés, contraterrorismo se aplica para ambas ideas, ¿no es cierto? Pero yo me fui dando cuenta que era importante marcar la diferencia. El antiterrorismo se enfoca en la prevención, en la mitigación del terrorismo mediante el desarrollo de marcos normativos, políticas de seguridad, medidas de control financiero, como enfatizó el profesor Marco Pablo, temas de ciberseguridad que están hoy día tan en boga, y por cierto también todo lo que tiene que ver con temas de inteligencia estratégica. Su objetivo fundamental, vale decir, del antiterrorismo es reducir las condiciones que permiten la radicalización, el financiamiento y la operatividad de grupos terroristas a través de mecanismos, ¿no es cierto?, como la cooperación internacional, la vigilancia de redes de comunicación, el fortalecimiento de los sistemas judiciales y policiales, etcétera, etcétera. Por otra parte, y aquí hago la segunda tensión teórica si ustedes quieren, el contraterrorismo implica una respuesta directa y activa contra amenazas terroristas ya manifestadas, es decir, es más reactivo, es más inmediato, mediante el despliegue de fuerzas de seguridad, operaciones especiales, intervención militar y tácticas de neutralización. Es decir, el antiterrorismo es preventivo y el contraterrorismo es o debiera ser reactivo. Y hay una diferencia súper importante que hay que en el fondo el libro destaca desde sus comienzos. Desde ese punto de vista, que sea contraterrorista, significa que su accionar, como les decía, es reactivo y tiene como propósito fundamental desmantelar las redes antiterroristas, capturar o eliminar derechamente a sus líderes y reducir su capacidad operativa. En el caso de Argentina, Brasil y México, que son los países estudiados en el marco de esta investigación, las estrategias han oscilado entre ambas dimensiones, con un enfoque muy fuerte en el antiterrorismo, dada la ausencia de atentados recientes en sus territorios, aunque con desafíos persistentes en el fortalecimiento de capacidades contraterroristas para responder a posibles amenazas emergentes. Yo me preguntaba, bueno, ¿cuál podrían ser, a juicio del autor, los principales aportes de este libro? Más allá de analizar las leyes y políticas, como señalaba el profesor Marco Pablo, este trabajo desentraña las ambigüedades y debilidades de las estrategias antiterroristas en América Latina. Si bien el trabajo está centrado en Argentina, Brasil y México, la verdad es que la primera parte, como decía el profesor Marco Pablo, es una revisión muy general de lo que ha ocurrido en la región en este marco temporal. Bueno,
entre los principales hallazgos de este libro, yo me atrevería a decir los siguientes. En primer lugar, existe un marco legal ambiguo, ¿vale? Aunque existen leyes y normativas sobre terrorismo en Argentina, México y Brasil, estas suelen ser imprecisas, lo que puede generar tanto abusos en su aplicación como vacíos que dificultan la acción de las fuerzas de seguridad. Es decir, no tener leyes idóneas puede también afectar a la sociedad, por ejemplo, combatiendo elementos no terroristas con mecanismos contra o antiterroristas. Y eso puede producir, bueno, como ocurrió en México durante el último tiempo, y el profesor Marco Pablo, un gran exponente en esta materia, temas de violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales o militares que derechamente no están preparadas o no estarían o no estaban preparadas para enfrentar otro tipo de amenazas a las que estaban acostumbrados, ¿no? Entonces, uno de los aspectos recurrentes sobre este punto tiene que ver con que ninguna ley, ninguna política en la materia asume una definición sobre el problema que busca neutralizar o detectar. Alguien podría decir, bueno, las leyes no tienen por qué tener definiciones, pero las sugerencias que hacen las normativas internacionales, que al menos estas materias los estados definan muy bien a qué se están enfrentando y qué quieren neutralizar. En segundo lugar, diría que el segundo aporte o hallazgo de esta investigación es que entrega una mirada superficial al terrorismo global. Muchas políticas de seguridad, muchachos, están enfocadas en el crimen organizado y en la violencia local, dejando en un segundo plano la posible llegada del terrorismo islámico a la región. ¿Razón? Bueno, porque no es una preocupación, no es una prioridad de los estados. Y esto tal vez devela el cortoplacismo o el inmanentismo de nuestros estados y gobiernos de solo dedicarse a lo que está ocurriendo, sin pensar estratégicamente a lo que podría ocurrir. La tercera idea o el tercer hallazgo, diría yo, tiene que ver con la convergencia entre crimen organizado y terrorismo. Si bien este trabajo no es una novedad al respecto, lo cierto es que busca mantener una distancia entre ambos fenómenos, no solo porque son distintos, sino porque además el crimen organizado ha pasado a llevar dentro de los países latinoamericanos el primer puesto o la principal preocupación, digamos, de las categorías de los estados de la región. Aunque el terrorismo y el crimen organizado son fenómenos distintos, como decía hace un rato, este libro explora cómo ambos pueden beneficiarse mutuamente en ciertas circunstancias, lo que plantea nuevos desafíos para los estados, ¿no? Los estados latinoamericanos. Esto complejiza a ambos fenómenos por separado, pero también su unión termina siendo un problema importante para los gobiernos de la región. En cuarto lugar, está el desafío de la cooperación internacional, ¿no es cierto? En un mundo donde la seguridad trasciende fronteras, la falta de cooperación efectiva entre los estados de la región y también los organismos internacionales se convierte en una vulnerabilidad clave. Solo por mencionar algo, ¿no? También es interesante o relevante ver que los estados de la región muchas veces no se alinean con las políticas internacionales que ellos mismos promueven o firman. La parte inicial del libro es bien reveladora en ese sentido. De hecho, por mencionar algo, si uno mira las leyes latinoamericanas, es bastante poco el diálogo, es súper poco el diálogo que tienen, por ejemplo, con el CICTE de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Ahora, ¿qué va a encontrar el lector en estas páginas? Este libro no es un manual teórico ni una fría recompilación de datos. La gracia de este libro es que no solo tiene leyes, no solamente tiene prensa, sino que además tiene entrevistas. Me tocó entrevistar una cantidad impresionante de miembros de las distintas inteligencias, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales. Hubo un trabajo de campo súper interesante que de alguna forma imprime la novedad o el principal aporte de este trabajo. Bueno, este libro es una invitación a comprender los desafíos contemporáneos de la seguridad en América Latina con un lenguaje accesible. De hecho, pasó a ser de una tesis de doctorado a un libro y por tanto me quedó ese deber o esa obligación, por así decirlo, de combinar lo riguroso de una tesis con con un lenguaje accesible, asequible para cualquier lector. Uno cuando produce ciencia, ojalá la mayor cantidad de gente lo pueda leer y entender de forma tal que, bueno, lo que se intenta transmitir llegue a la mayor cantidad posible de personas. Cada capítulo nos lleva a descubrir cómo operan las políticas de seguridad en estos países, desde el diseño de sus leyes hasta la efectividad de sus fuerzas especiales, ¿no es cierto? Además, la obra plantea interrogantes fundamentales para el futuro de la seguridad de la región. ¿Es América Latina un blanco potencial para el terrorismo global? ¿Cómo pueden los estados equilibrar la seguridad con los derechos ciudadanos? Esa es una cuestión bien interesante que cuando lean lo van a ver
de forma bastante permanente. En definitiva, Antiterrorismo y Contraterrorismo en América Latina es un libro indispensable para quienes buscan comprender cómo se gestiona la seguridad en la región y qué desafíos enfrentan los estados en un mundo donde las amenazas, ¿no es cierto?, no reconocen fronteras. Si algo nos ha enseñado la historia en estas 3 últimas décadas es que el terrorismo es un fenómeno en constante crecimiento, expansión y con la destreza de no discriminar blancos potenciales. Hoy, cualquier persona puede ser víctima de estas agrupaciones. Sin embargo, hay ciertos aspectos que no están presentes en el libro y que es importante mencionar para ajustar expectativas, ¿no es cierto? En primer lugar, como les decía, no es un manual operativo sobre la lucha terrorista. Este libro no pretende ser una guía práctica para fuerzas de seguridad o especialistas en contraterrorismo propiamente tal, porque bueno, eso tiene otras mecánicas, tiene otras realidades que la gente más especializada ha desarrollado muy bien. Aunque analiza estrategias de seguridad, leyes y políticas, no incluye tácticas detalladas sobre intervenciones militares o procedimientos específicos para la neutralización de amenazas terroristas, porque como les comentaba, esta es una producción de tipo científico, adscrito a las relaciones internacionales y particularmente a la seguridad internacional. No es una obra sobre terrorismo interno en América Latina. Si bien hay referencias a la violencia en la región, el foco del libro no está en grupos guerrilleros o en crimen organizado latinoamericano. No se centra en organizaciones como la FARC, el ELN o los carteles de la droga, aunque sí están digamos, en permanente citación por la referencia que les comentaba a un comienzo, aunque en ciertos momentos se ven conexiones indirectas entre el terrorismo y el crimen organizado. No es un análisis exhaustivo de todos los países latinoamericanos. El estudio se concentra exclusivamente en Argentina, Brasil y México, por lo que no se exploran detalles, políticas antiterroristas de otros países tan interesantes como Colombia, Chile o Perú. Podría surgir acá, entonces, ¿por qué estos 3 países? ¿No? Y si me permiten hacer un entre paréntesis, básicamente por la experiencia de Argentina en los 90, Brasil durante la visita al Papa, los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol de la década pasada, tuvo una actividad terrorista muy fuerte. El caso de México, aunque no lo reconocen con tanta fuerza, recibió amenazas de Estado Islámico fundamentalmente en el año 2015 a través de un video en YouTube. En cuarto lugar, este libro no aborda en profundidad el impacto social y psicológico del terrorismo, aunque se menciona cómo el terrorismo islámico ha transformado las políticas de seguridad global. El libro no profundiza en el impacto psicológico, cultural o social que este fenómeno genera en la población. No es un estudio sobre la percepción ciudadana del terrorismo, ni sobre el miedo como herramienta de control, y ahí probablemente la obra deje una puerta abierta para quien quiera interesarse, ¿no? No es una obra ideológica ni política, en quinto lugar. El libro se mantiene dentro de un marco académico y analítico, evitando discursos políticos o juicios de valor sobre las decisiones tomadas por los gobiernos estudiados. No es una crítica ideológica ni un alegato a favor o en contra de las políticas específicas, ¿no es cierto? Su enfoque es más bien técnico y basado en evidencia. Finalmente, en sexto lugar, no ofrece predicciones absolutas sobre el futuro del terrorismo en América Latina. Aunque se plantean escenarios de riesgo y posibles tendencias, este libro no intenta hacer pronósticos definitivos sobre si América Latina será o no blanco prioritario el terrorismo global en el futuro, por razones lógicas, entre otras por mi formación como historiador, y por tanto mi preocupación está en lo pasado más que en lo futuro, y por tanto se analizan factores de riesgo, pero sin caer en especulaciones infundadas. En resumen, diría yo, este libro es un análisis de políticas antiterroristas en los 3 países que ya hemos mencionado, pero no un manual técnico, ni una obra sobre terrorismo interno, ni tampoco sobre análisis psicológico. Quienes busquen visión estratégica y académica sobre la preparación de estos países frente al terrorismo global encontrarán una lectura, diría yo, valiosa y bien fundamentada, entre otras razones porque hay una cantidad de tiempo que llevó para prepararse. Así que hay corazón al menos detrás de todo este trabajo. Bueno, para terminar, ya con esto termino, les doy gracias por la paciencia. Como se lo he dicho a mi familia, amigos y estudiantes, sacar un libro es algo muy importante para un profesor. Son años de trabajo, esfuerzo, búsqueda, reflexión, debate, análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, claro, con bastante soledad, ¿no? Como les comentaba, es el resultado de una tesis de doctorado que comenzó el año 2016 y terminó el año 2024. Por tanto, son aproximadamente 7 o 8 años de un trabajo intenso, ¿no? Pero en la práctica no es un trabajo que uno haga solo. O sea, hay soledad, pero uno no hace las cosas solas, ¿no? La cantidad de personas que están detrás de un libro, en este caso una tesis enorme, y sin ella no sale,
o simplemente todo se vuelve más complejo. Por este motivo, creo que es importante agradecer públicamente a todos aquellos que hicieron posible este resultado. En primer lugar, a Dios, simplemente por todo. En segundo lugar, a mi familia, a mi esposa, Yurmari, a mis hijas María Isabel, María Gracia, por todo el tiempo que les quité para sacar este proyecto adelante. A mis padres, Jaime y Blanca, por todo el apoyo que me han dado durante estos años. En tercer lugar, a mi profesora guía, la doctora Carolina Sampó, y a mis profesores del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, con quienes tuve el privilegio de formarme. Al Banco Santander, que me otorgó las becas necesarias para hacer mi doctorado, becas para jóvenes investigadores del año 2016 y 2018. Al profesor Marco Pablo Molesni, que a pesar de la distancia siempre me ha apoyado en todas las locuras que se me han ocurrido. Al profesor Andrés Fernández, editor de SMIC y colega entrañable. Al profesor Eduardo Debes por inspirarme en los asuntos latinoamericanos. A la Universidad Gabriela Mistral, a mi jefatura directa, mi decana, que creyó en mí desde un comienzo. A mi equipo de la Escuela de Humanidades, con quien compartimos una profunda vocación académica. Las discusiones que tenemos a diario son realmente extraordinarias y un privilegio poder liderarlos en todo lo que sea necesario. A mis estudiantes del PEC de Terrorismo y Globalización de la Universidad de los Andes, que no puedo dejar de mencionar, que por más de una década les hablé de lo importante que era conocer este fenómeno de violencia. Bueno, y por cierto, a todos ustedes por acompañarme en este momento, que sin duda atesoraré en lo más profundo de mi corazón. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Perdón por los problemas técnicos iniciales. Bueno, todo puede pasar en estas circunstancias virtuales. Y ya sabemos que muchos de ustedes tienen que volver a clase o a otras obligaciones. Andrés amablemente les compartió el link del libro. De hecho, lo mencioné en algún momento, una de las cosas que yo más quería era publicar con SMIC porque es de acceso libre y gratuito, por tanto ustedes lo pueden descargar, leer, aceptaré críticas, comentarios, refutaciones, lo que ustedes estimen conveniente, así que para mí sería un honor si el día de mañana ustedes lo revisan, lo ojean, lo ven, y feliz de leer en los comentarios. Así que muchas gracias a todos, Claudio, también a ti por haber hecho el trabajo de organizar esta actividad y a todos los que nos han acompañado durante este proceso. Gracias. Perfecto, Eduardo, muchas gracias por tus palabras. Realmente interesante todo lo que tú nos acabas de exponer junto con los comentarios del doctor Andrés Fernández, el doctor Marcos Moeresnik. Reiteramos nuestra gratitud a nuestra audiencia y les recordamos que como escuela de humanidades estamos permanentemente realizando actividades que busquen promover el diálogo, la reflexión y el debate en torno a los problemas de la sociedad. De hecho, acabo de compartir por el chat un link que les pido que por favor abran y que rellenen sus datos para que efectivamente nosotros podamos registrar como su asistencia, ¿ya? Por otra parte, también el link del libro, tal cual como dice Eduardo, se los vamos a compartir para que ustedes lo puedan descargar gratuitamente. Sin duda es una lectura indispensable precisamente acerca de temas que tengan que ver con antiterrorismo y contraterrorismo. A su vez, informamos que pronto iniciaremos un ciclo de charlas que conmemoran los 80 años del Nobel de nuestra poetisa nacional, Gabriela Mistral, y por supuesto están todos invitados. A su vez, les recordamos también que tenemos un seminario permanente de estudios medievales que este año reflexionará en torno a la temática del amor en la Edad Media. Esta y otras actividades totalmente gratuitas para nuestra comunidad mistralina están a su disposición. En este sentido, me despido, muy agradecido de todos ustedes, que estén muy bien y que tengan todos una muy excelente tarde. Muchos saludos. Muchas gracias, muchachos, que estén bien. Muchas gracias, muchas felicidades, Eduardo, ¿eh? Y Andrés Eduardo, gracias, muchas profesor. gracias por el apoyo de SMIC también, ¿eh? Gran libro. Muchas gracias. Feliz tarde. Felicitaciones, director. Y gracias. Muchas gracias, saludos. Aquí por alguien, si efectivamente pueden compartir el QR también, si no les funciona el link, acá está, también para que se puedan inscribir. Perfecto, buenísimo. Saludos, abrazos y besitos para todos. Muchas gracias. Un abrazo. Felipe. Chao.